no te A querés nosotros nos levantar. condiciona el Si clima. está lindo, tampoco Sí. te querés levantar. Sí, sí. Ayer hablábamos del caso de Juanita, que conocíamos y que tomaba trascendencia a nivel nacional. Esta chiquita que fue a un viaje, ya nos dirá el doctor Sergio Espinosa, que está en comunicación con nosotros, ¿de estudio o de egresados? Fue con docentes de la escuela. En principio sería el fin de ciclo, sufrió una afección, ya tenía influenza B o se contagió, y cuando llegó a Misiones, cuando llegó a su ciudad Posadas y al hospital, ya era demasiado tarde. Ayer hablábamos con el infectólogo Hugo Pizzi y hoy tenemos la palabra de un profesional de las leyes, el doctor Sergio Espinosa, que es especialista en temas particularmente estudiantiles. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Bueno, muy buenos días a toda la audiencia. Buenos días, Daniela, Adriana y a los chicos del estudio. En realidad, ¿me escuchan bien? Sí, sí, perfecto. Bueno, en realidad, a todo el sector que estamos en la educación, las mañanas se hacen muy llevaderas. Primero con el despertar de Adriana, que nos informa de todo lo que está pasando. Y luego, bueno, contigo, Daniela, con este hermoso programa. Gracias, Muchísimas Doc. gracias. Bueno, en este tema, a ver, hasta el año 2023, hasta fines del año 2023, regía la ley 25.599 que regulaba el turismo estudiantil. Con el decreto de necesidad de urgencia, el decreto 70, emitido por el Poder Ejecutivo de la Nación, se deroga la ley 18.829, que es del año 70, y en este aspecto derogó la regulación del turismo en general, pero si bien no derogó específicamente la norma de turismo estudiantil, la dejó inaplicable. Luego, por resolución número 1 del 5 de agosto del año 24, ahora, está fresquita, salida del horno, por resolución 1 de la Jefatura de Gabinetes de Ministros y Secretaría de Turismo, Ambiente y Deporte, se aprobó el reglamento de viajes de estudio, o viajes estudiantiles, no de estudio, estudiantiles. Y es importante destacar esto, que en primer término continúa con la tipificación que hace la ley anterior, la 25.599, y va a dividir aquellos viajes que son viajes de estudios y aquellos viajes que son viajes de egresados. Y dice, más o menos así, que los viajes de estudios son aquellos que actividades académicas que están articuladas con el diseño curricular que ofrece la escuela. Y los viajes egresados son aquellos viajes recreativos, viajes de esparcimiento, de festejo por haber culminado un ciclo, un nivel del colegio y pasar a otro, llamado viaje egresado. Y la diferencia acá no es solo legal, sino que metodológica. En primer término, en los viajes de estudios hay una planificación, una organización y una fiscalización y una aprobación por parte de la escuela que hace el viaje y por parte del Ministerio de Educación. Inclusive están regulados, hay una reglamentación, la resolución 03627 de este año también, en donde se reglamentan estos viajes de estudios, ¿sí? Ciertos requisitos que las escuelas deben cumplir, sea un viaje en horario escolar o sea un viaje que lleve más del horario escolar. Y por otro lado tenemos los viajes de estudio, como decía, que son ajenos a la oferta educativa, son ajenos a los espacios curriculares, no tienen nada que ver con la oferta educativa, ¿sí? En este aspecto, el Ministerio de Educación no participa, la escuela no va a organizar, no va a participar
y por ende el Ministerio de Educación, inclusive a nivel jurisdiccional, se declara incompetente para reglamentar este tipo de viajes de egresados, ¿sí? Y dice que no solo no va a fiscalizar, no va a autorizar, no va a avalar directamente un viaje egresado dentro de la jurisdicción de San Juan. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta? En primer lugar, los papás, ¿sí? Que son los interesados acá. Yo tengo que distinguir claramente en la institución de mando a mi hijo, tengo que distinguir si lo que va a hacer es un viaje de estudio o un viaje egresado. Viaje egresado directamente la escuela no lo va a permitir. No lo va a organizar, no va a poner docentes que lo organicen, tampoco los docentes pueden acompañar este viaje de egresado. Entonces simplemente el papá va a quedar con la escuela, solamente va a participar en aquellos viajes de estudio, ¿sí? Y la responsabilidad en estos casos también difiere. ¿Por qué? Porque en los viajes de estudios, al ser organizado, planificado por la institución educativa, que está articulado al diseño curricular de la escuela, por ejemplo, un viaje al Valle de la Luna, ¿sí? Donde los chicos van a hacer una experiencia no solo recreativa, pero por sobre todas las cosas, la experiencia es académica, ¿sí? Tiene que ver con el diseño curricular ministerial y el diseño curricular de cada escuela. Por ejemplo, una visita al Centro Ambiental Achipurac. Son pequeñas salidas estudiantiles y que están regidas bajo la órbita de la escuela, organizada por la escuela. Ahora bien, la responsabilidad es distinta. Cuando la escuela organiza, planifica el viaje de estudio, se hace cargo de todo. Obviamente que el costo lo asumen los padres, pero la escuela tiene que controlar que la empresa, ¿sí?, tenga los seguros, tenga las coberturas, que las movilidades que va a poner la empresa estén en condiciones. Tiene que presentar un proyecto al Ministerio de Educación en caso de que la salida sea durante la jornada de estudio, 5 días anteriores a esa jornada. En caso que sea por todo el día o 2 días, tendrá que ser con 30 días de anticipación. Y la diferencia en esto va a estar en el proyecto, ¿sí? ¿Por qué? Y porque son proyectos distintos y van a tener condiciones y requisitos distintos. Y en esto los papás, la sociedad, tiene que estar seguro que el ministerio es muy riguroso al momento de hacer el control de todos los requisitos y de todas las etapas que tienen que cumplir las instituciones educativas para poder realizar un viaje de estudio, ¿sí? Sergio. Ahora, como decía anteriormente, queda excluido de la órbita del Ministerio de Educación y de la órbita de las escuelas los viajes de egresados. Sergio, no se puede conocer demasiado y tan profundamente lo que ocurrió allí en Misiones, pero sí vimos una chiquita que presumiblemente hacen un viaje de egresados, pero participan 2 maestras. ¿Y por qué decimos presumiblemente? Porque después la escuela deslinda responsabilidades, dice: nosotros no organizamos este viaje, no promovimos este viaje y no somos responsables. Los papás contrataron a tal empresa y es la empresa la que debe responsabilizarse de esta situación, pero en realidad iban 2 maestras ahí. Bueno, a mí me hace el ruido en este punto, es decir, nos debe poner en alerta algunas declaraciones. Primero, el hecho puntual de que vayan 2 maestras. Segundo, que sea durante el ciclo lectivo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque los viajes de estudio por lo general se hacen después del ciclo lectivo y si se hacen los viajes egresados, perdón, se computan las faltas, etc. Pero el hecho de que en este caso puntual existan maestras, 2 maestras a cargo,
Después el testimonio de la mamá, que también hay que tenerlo en cuenta. En algún momento la mamá dice que la escuela no permitió la presencia de padres en el viaje, porque respondió que era un viaje exclusivamente educativo o escolar, ¿sí? Y después otro elemento, otro punto, porque como decís vos, Daniela, expresas vos, estamos recién al inicio de toda la investigación, no nos podemos aventurar a dar alguna certeza, pero sí la declaración de el médico que la atendió cuando llamaron o cuando convocaron al médico de la asistencia al viajero. Ese médico declaró que la alumna no debería haber continuado el viaje y también que debería haber sido atendida en el lugar donde se encontrara, ¿sí? Luego los testimonios de la mamá con respecto a los dichos y mensajes con las docentes, que decían que no podían parar, que decían que iban a contrarreloj. Bueno, son elementos que después seguramente la justicia, que ya lo ha tomado de oficio, la justicia va a investigar para ir imputando responsabilidades. En lo que a la escuela respecta, miren, yo hace 35 años que me dedico al tema educativo y siempre he dado conferencias sobre la responsabilidad civil de los colegios. Y siempre insisto en lo siguiente para las entidades propietarias o en el caso del Estado también. Si es un viaje de egresado, no puede ir ningún docente. Y esto no lo digo de una manera caprichosa. A ver, yo digo que es un viaje de egresado, pero van docentes a cargo. Es contradictorio. La jurisprudencia, y esto no lo digo yo, lo dice la jurisprudencia, ¿qué dice? Que cuando va uno o van dos docentes o tres docentes, el niño no acata o no, no responde porque estas personas sean más simpáticas, más buenas. No, responde el niño porque son sus docentes y van cumpliendo la función docente con la autoridad de un docente. Entonces eso la escuela tendrá que rever si es así, porque también podemos pensar que la escuela le negó a los docentes la participación y lo dejó en acta y el colegio nunca tuvo nada que ver y es más, le negó la participación, les prohibió que viajaran y aún así las docentes pidieron licencia y se fueron. Hasta ahí más no podemos saber cuáles son los detalles finos porque no los tenemos todavía. Pero, a ver, docentes viajan siempre en cualquier... No. O sea, por ejemplo, yo creo que a lo que se refiere Lucho es el profe de educación física tiene muy buena onda, y tiene que ir un adulto y va a Bariloche con los chicos. Y es el liberado. Si quieren nos hacemos es ilegal. Ay, qué raro que viajó. Si quieren nos ponemos en eso. Pero sucede en 90% de los casos. No sé, usted es abogado, sabrá si está bien, no está bien, qué es lo que dice la ley, en eso no me meto. Yo lo que digo es lo que efectivamente sucede, lo que me pasó a mí, lo que veo que sucede. Viaja el profesor buena onda y viaja el preceptora buena onda, con los liberados que te da la empresa, porque te da cada tanta gente que uno paga, viaja esa persona, ese adulto responsable. Eso sucede. Bien, la pregunta es la siguiente, y es la que nos tenemos que hacer. Va un adulto responsable, pero no va un primo, no es un coordinador. No, por supuesto. Es un docente. Y del momento que el docente va, no deja su rol docente en la escuela o en su casa. Los alumnos lo van a respetar, como decía al comienzo, no porque es más simpático, que tenga buena onda. Lo van a respetar porque es la autoridad pedagógica. Es la autoridad docente la que... Los padres cuando dicen, bueno, pero dejen que los docentes los acompañen a los chicos. Y es como el punto medio. ¿Pero por qué les hacen caso? Y es como el punto medio, el arreglo de no va ningún padre, que venga el profe buena onda.
Y no es que no saben ni los padres ni la escuela, saben todos. A ver, mira, yo ayer tuve un caso puntual, si me da unos segundos, 13:40 me llaman por teléfono de una escuela de la que soy asesor y me dicen, doctor, la póliza de seguro del colectivo no está. Okay. Entonces les pregunto, ¿pero por qué no está? ¿Y por qué han cambiado el colectivo? ¿Sí? Nos han mandado otro colectivo. Entonces la póliza de seguro no coincide con la unidad. Entonces les digo, discúlpenme, el viaje no se hace. Claro. Por más que los padres estén con los bolsos, lo tienen que posponer, cambiar fecha, pero hasta que no se acredite que esa unidad XX1, esta póliza de seguro corresponde a esta unidad XX1 y el monto y el riesgo a cubrir, hasta que eso no esté acreditado, el viaje no se va. Y los padres deben de entender acá, esta normativa se hace para proteger a sus hijos. Claro. Punto principal. Doctor, lo último, digo, interpretar lo que dice y también lo que aporta Lucho. La normativa está bien definido y tipificado, claro, qué es un viaje de egresados y qué es un viaje de estudio. La normativa está. Somos tal vez nosotros los que no nos ajustamos del todo a la norma, como por ejemplo eso, lo que decía Lucho, hacer intervenir a un docente o a un preceptor, eso la escuela está por fuera de eso. Es el mismo grupo el que define quién va, pero no va en representación, no va en representación de la escuela, puede ser docente, puede ser un preceptor, pero no va en representación de la escuela. Por eso digo, está bien definido que es un viaje egresado. Y por otro lado, que si está todo normado, quienes somos adultos responsables y vemos que nuestros hijos han hecho ese contrato, que esté todo encuadrado bajo la ley, como por ejemplo el tema seguro, que coincidan y demás. Mire, a diferencia del sistema anterior, que no ha cambiado mucho, pero a diferencia que era los padres o las instituciones educativas un poco querían escaparle a la normativa porque era caro el viaje. ¿Por qué? Porque en aquel momento, para poder firmar el contrato con la empresa, de la agencia de viajes estudiantiles, la empresa debía constituir un fideicomiso y ese fideicomiso se financiaba o se abastecía con una cuota, la cuota cero que pagaban los padres y que muchas veces era importante la cuota cero. Sí. Hoy, con la nueva resolución, recordemos que esta ley es del año 70 la que se derogó. Con la nueva resolución se elimina el fideicomiso, se elimina la cuota cero. ¿Y qué tienen que tener en cuenta los papás? Y en esto, para ir cerrando, vos, Daniela, como ustedes me digan, pero ¿qué tienen que tener en cuenta? Al momento de contratar, al momento de ir a decir, quiero que mis hijos hagan un viaje de estudio, ¿qué debo tener en cuenta? Primero, que la agencia tenga una autorización nacional, un certificado de autorización nacional como agencia de turismo estudiantil. Primero, fundamental. ¿Por qué? Porque para poder obtener ese certificado, esta empresa de turismo ha tenido que pasar por muchas etapas y ha tenido que cumplir con muchos requisitos legales, formales, que hacen que sea una empresa segura o al menos que dé garantía. Segundo punto a tener en cuenta por los padres. Tienen que exigirle un seguro de caución, es decir, que la empresa haya constituido una garantía de caución. ¿Para qué? Y acá es donde vemos la intención del legislador de proteger al alumno. ¿Qué pasaba antes? Llegaban a Bariloche y los chicos no tenían hotel o no tenían la cobertura de las excursiones, etc. Entonces, ¿qué pasa? Con este seguro de caución, al alumno le van a devolver, le van a reembolsar todas las cuotas pagadas si el viaje no se pudo hacer por voluntad ajena a los padres, ajena a los alumnos, por culpa
¿sí?, de la empresa o del operador, pero siempre va a existir la posibilidad del retorno de lo pagado. Recuerden ustedes que los viajes de estudio, en los viajes de egresados, en muchas ocasiones, empiezan a pagarse un año antes. Cuando llega el viaje, no tenemos la empresa, ¿sí? Entonces, este seguro de caución garantiza que esos papás vayan a ser reembolsados con las cuotas pagadas. Tercero, seguro de responsabilidad civil por todas las acciones que es el paquete de viaje, de hotel, de excursiones, todos los riesgos deben estar cubiertos con este seguro de responsabilidad civil. Cuarto, un seguro de accidentes personales para cada niño, ¿sí? Puede ser colectivo o individual, pero el tema es que el accidente personal debe cubrir desde el inicio hasta el final del viaje y debe cubrir muerte, incapacidad total, parcial, todo. Luego la asistencia al viajero, que los padres en esto tomemos conciencia de que la empresa que yo contrato tiene una buena cobertura de asistencia al viajero. Y por último, y aprovecho abusando del tiempo que me estás dando, Daniela, los padres muchas veces cometen el error de llenar mal la ficha médica. ¿Por qué? Porque por el temor de que su hijo no vaya a ir, le digan que no puede ir porque tiene tal o cual situación. Yo tuve un caso en donde una familia no puso que la niña era alérgica a una determinada droga. Se fueron de viaje, a la niña la pica un alacrán, la tenían que sí o sí medicar con esa droga y no estaba en la ficha médica no figuraba que esa niña era alérgica. Entonces fue un caos. Y por teléfono luego no se puede autorizar nada. Entonces esto es un llamado a que los papás tomen conciencia de que cuando llenan la ficha médica es la carta de presentación de nuestro hijo. El médico que la atienda, sea en un sanatorio 5 estrellas, o sea en el medio de la ruta, la carta de presentación es la ficha médica que esos papás han llenado, con todos los datos minuciosamente. Y si lo tienen que hacer con un médico, con todos los estudios minuciosamente, porque eso es la garantía de que a su hijo evitar todas estas cosas. Hubo un caso acá en Mar del Plata, que la niña ya fue enferma, ¿sí? Bueno, esos casos, fue de viaje de estudio, enferma y murió allá en el viaje. Esos casos se pueden evitar cuando los papás tomamos conciencia. Es decir, mi hijo, primero la ficha médica debe ser lo más minuciosa y debe ser veraz, certera. Gracias, Sergio. Te agradecemos muchísimo por este contacto y seguramente, bueno, seguiremos disipando dudas que se nos generan a las familias al momento de tomar una decisión y claramente diferenciar un viaje de estudios, un viaje de egresados, las responsabilidades de cada uno. En uno somos los padres, en otro será la escuela, pero debemos tenerlo muy claro.